Muy buenas a todos, bienvenidos a este episodio número 16 de Anti-Mainstream. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones en Venezuela y cómo el chavismo ha elegido a Manuel Rosales como su, entre comillas, rival. Como siempre, mi compañero Diego Loyo Rosales y hoy un invitado especial, Orlando Bendaño, quien ha estado haciendo una cobertura completa y exhaustiva sobre el tema electoral en Venezuela. Diego, adelante y luego darle paso a Orlando. Gracias, Emanuel. Buenas noches. Buenas noches, Orlando. Muchas gracias nuevamente por estar en este canal. Ya culminó como estaban llamando en Twitter, la hora loca del CNE. Para aquellos que han seguido un poco la línea que hemos discutido cuando discutimos el tema en Venezuela, para mí no hay sorpresas en lo que pasó. Hay sorpresas en el descaro, en cómo sucedió, pero el final que quería el régimen era justamente ese, un escenario Nicaragua en el cual podían controlar el candidato oficial y los 12 alacrancitos que lo van a acompañar. Orlando, buenas noches, ¿cómo estás? Diego, Emma, ¿cómo están? Exhaustos pero activos, siguiendo esto y bueno, también ustedes han estado muy pendientes y creo que a todos, yo creo que yo lo hablaba ahora con mi novia, que tenía tiempo, que no me quitaba tanta energía y tanta atención la situación de Venezuela, ¿no? Y eso en parte es el mérito de María Corina Machado. María Corina Machado convirtió de repente a Venezuela en algo interesante porque, a ver, si estamos hablando de esto es porque parece que hay una oportunidad o parece que había una oportunidad. Y digo había porque obviamente se acaba de cerrar una etapa cuando estamos grabando esto. Hoy creo que concluye una etapa, arranca otra y yo creo que va a arrancar de la mano del liderazgo de María Corina Machado y va a ser una etapa mucho más enérgica, interesante, porque va a ser mucho más clara, va a ser mucho más honesta esta etapa, porque precisa muy bien dónde está cada quien y decanta el juego. Hoy se decantó el juego, ¿no? En cuanto a quién apoya un proceso real que implique realmente elegir, no votar, como muy bien ha explicado la profesora Corina Lloris en sus intervenciones a lo largo del día. No se trata de votar, no es un proceso mecánico, sino de elegir. Y quedó claro quiénes son los que no les importa votar y ya, y quiénes lo que quieren es elegir. Eso se decantó hoy. Sí, en el Sí, último y programa. justo Bueno, dale, Diego. veíamos, Orlando, que estabas entrevistando hace algunas horas a la candidata representante de María Corina Machado, Corina Lloris, que eventualmente tampoco se pudo inscribir. ¿Qué sensaciones te deja, por lo menos enfocándonos ahora, de el lado de aquellas personas que honestamente se quieren enfrentar al régimen y que honestamente quieren llegar a una situación en la cual elegir sea posible en Venezuela? ¿Qué sensación te deja ese grupo de gente? Mira, primero con respecto a la profesora Corina Lloris. El viernes, cuando María Corina Machado la anuncia como su representante, eso provocó un fenómeno que yo creo que no veíamos desde hace mucho tiempo y un fenómeno que incluso trascendía lo político, ¿no? El liderazgo. Fue como un fenómeno, un mini fenómeno cultural instantáneo. Sí. Vimos los memes, el challenge, cómo automáticamente se tomó los estados de WhatsApp de toda tía, tío, primo de uno. La gente se entusiasmó muchísimo y nuevamente eso trascendía lo político porque la gente se interesó en la historia de la profesora Corina Lloris no por razones políticas, sino creo que por razones humanas, será por lo empático que significaba su caso de como una mujer con una trayectoria impresionante y con una honorabilidad y una reputación intachable, pero con 80 años, y no quiero decir pero como si fuera un hándicap, sino una persona pensaría, bueno, a esa edad ya no debería Ah, arriesgarse de esa manera, lo hizo. Lo hizo y eso yo creo que entusiasmó como no lo hacía algo en mucho tiempo y se sumó de manera extraordinaria al liderazgo de María Corina Machado, que recuerdo que cuando habían las discusiones sobre si María Corina debía o no elegir un sustituto, se hablaba de sustituto entonces, una de las consideraciones es que María Corina no podía arriesgar su liderazgo. claro. Impresionantemente, la elección de Corina Lloris no solamente no
puso en riesgo su liderazgo, sino que lo solidificó. Fue como una compatibilidad instantánea en el que se creó una dupla política y por el otro lado, no sé si cultural, académica, humana, donde hablaba, entonces empezó a plantear esto, ¿no? Corina Lloris a la presidencia, María Corina al poder, ¿no? Como una especie de dupla donde Corina Lloris representaba el camino, ese trance institucional donde iba a tratar de, dentro del sistema, jugar, y María Corina además como la figura combativa que iba a desarrollar la fuerza necesaria para que Corina Lloris pudiera avanzar. ¿Qué pasa? Toda esta discusión uno podría pensar que es estéril porque murió hoy. No obstante, mira, yo creo que esa inspiración sigue intacta, Diego, Emma, porque o sea, yo creo que la gente de verdad que quiere que Venezuela cambie, la gente que de verdad entiende a Venezuela, que no se inscribe en el wishful thinking y todas estas cosas de autoayuda donde piensas con el deseo más allá de con la razón. Yo creo que las personas que en verdad entienden Venezuela siempre supieron que esto no era un tema electoral, siempre. Claro. Incluso la designación de Corina Lloris como candidata, siempre creo que la vimos como que no era un tema electoral, sino que era un tema de desarrollo de fuerza, utilizando los mecanismos electorales, pero de desarrollo de fuerza. Entonces, que no la dejen inscribir no cambia nada en ese sentido. Es decir, el juego sigue siendo el mismo, que es de desarrollo de fuerza, solo que con otros argumentos y con un valor agregado tremendo, que es que ya no estás rodeada de traidores, que fue lo que pasó hoy. Eso fue una traición lo de hoy. Ya no estás rodeada de eso, y eso te quita no solamente un peso encima, sino también una especie de yunque que tenían, o grillete, ¿no? Que tenían, porque tenías que someterte a la plataforma unitaria, a los partidos. Aquí quedó claro todos esos mitos que se alzaron en un momento, de que María Corina era abstencionista, del ego de María Corina, de que María Corina no podía llegar a consensos, de que María Corina era incapaz de negociar. Todo eso quedó completamente neutralizado. Y eso es algo muy, muy positivo. Sí, hay varios puntos ahí, Orlando. La semana pasada nosotros teníamos un programa justamente antes de toda la elección de Corina Lloris sobre si María Corina debía o no elegir a un sustituto, a un representante. Y en algún momento se tocó el tema de un candidato donde la cara no fuera tan popular o conocida, o que estuviera en el ámbito político. Lo de Corina Lloris fue un impacto importantísimo. Yo lo puse en Twitter, a ver, entendiendo a los escépticos, porque yo también soy un escéptico de todo lo que sea electoral. A mí la jugada de Corina Lloris me pareció espectacular en el sentido de que eso podía en algún momento llevarte a desafiar al régimen dentro de su juego. Pero ahora María Corina tiene un reto mucho más grande, que es desafiar al régimen fuera de su juego y que su juego se imponga. ¿Cómo va a lograr eso María Corina? Honestamente, yo creo que yo no lo sé. No sé si ustedes tienen alguna idea de lo que puede llegar a pasar o de lo que puede llegar a plantear María Corina, pero es algo complicado porque encima estamos en unos momentos muy oscuros donde el régimen está haciendo mucha fuerza contra Venezuela. Hoy se inventaron un magnicidio nuevo y van a seguir inventándose magnicidios y casos completamente absurdos de conspiración para perseguir a Venezuela y a todo lo que sea cercano a María Corina. Entonces se viene un proceso muy complicado, muy denso, que yo no sé en qué va a deparar, muchachos. No sé si Diego quiera o respondo yo, vale. O cómo... bueno, dale tú, Orlando, dale tú. Sí. Mira, sí, el riesgo es gigante. Las últimas horas han sido horribles y yo creo que ese es el reto ahora, ¿no? Cómo tú continúas construyendo el movimiento mientras tienes pues, el revólver en la 100, ¿no? Que es como se encuentra Venezuela. María Corina lo denunció cuando la semana pasada el régimen prácticamente le mandó a secuestrar a todo su equipo, que la quieren dejar sola, ¿no? Y utilizó una frase que a mí me pareció muy buena, que pudiera sonar como lugar común, pero yo creo que María Corina le da una fuerza particular, porque yo creo que habla con cierta certeza y a partir de hechos, y es que ya no está sola, porque ya la acompaña Venezuela. Y nuevamente, no es una frase fútil, porque María Corina ha demostrado que la acompaña Venezuela en las calles, ¿no? Eso no lo puede decir cualquiera, sí lo puede decir María Corina. Pero bueno, obviamente son momentos duros. Ahora, yo creo que
nuevamente, uno cuando habla de esto como que suele caer en ciertos lugares comunes, porque entonces uno dice, bueno, el régimen le tiene miedo a María Corina o le tiene miedo a las Corinas. Yo también creo que es cierto. Yo también creo que es cierto que le tenía miedo y pues es clarísimo con esa condición de que el régimen no iba a aceptar ningún candidato que tuviera el apoyo de María Corina Machado. Es una muestra de que le temen tremendamente. Y la transferibilidad, si cabe la palabra, automática del apoyo de Machado a Lloris, fue impresionante y habla del fenómeno de María Corina. Entonces yo sí creo que les preocupa María Corina. Y no fueron capaces de inventarse una jugada judicial, obviamente completamente manipulada y delincuencial, contra Corina Lloris. No fueron Que capaces. lo intentaron con la nacionalidad uruguaya, pero no cabió. Pero ni siquiera, eso fue burdo porque ni Cierto. siquiera vino del chavismo. Fue como un bulo que nació en las redes porque Sí. algún tipo se Salió metió un fake news. en Wikipedia, alteró la vaina y lo único que Iris Varela le dio eco. Pero ni siquiera yo no creo que eso fue parte de la maquinaria del chavismo, fue muy mediocre. No lo intentaron, o sea, realmente no lo intentaron, simplemente dijeron, mira, no, silencio total, que no se inscriba. Entonces, esa es una pequeña muestra de que no va a decir que hay límites que no se atreven a cruzar, porque no los hay, el chavismo va a cruzar y cruzará todos los límites para mantenerse en el poder, pero sí creo que ven a María Corina Machado y el fenómeno de Corina Lloris, que no sé pues qué tanto acompaña este proceso, digamos, de manera presencial y activa, porque va a ser un proceso duro, pero sí los ven como una amenaza, sí las ven como una amenaza. Y yo creo que eso pues le permite a María Corina un leverage importantísimo, o sea, una capacidad de maniobra importante de cara a los próximos meses. Okay. Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, Orlando. No, cuando la gente empieza a hablar de si le tiene miedo o no el régimen a cierto tipo de movimientos, yo creo que el régimen, dentro de su visceralidad, tiene una lógica contundente que es la que tú mencionas. ¿Cómo me mantengo en el poder? Si eso lo puedo hacer de una forma sencilla, pues voy por la sencilla. Claro. Si eso lo tengo que hacer torturando, pues torturo. Si eso lo tengo que hacer asesinando gente como lo han hecho en el pasado, lo harán. Y si eso lo tengo que hacer negociando con Estados Unidos para que me liberen a Saab y me quiten las sanciones, también lo voy a hacer. Al final, el objetivo del régimen es uno solo, y es mantenerse en el poder. Exacto. Nosotros decíamos hace unos meses que por primera vez veíamos al chavismo cometer ciertos errores, con el tema de la primaria, permitiendo la primaria cuando ellos pensaban que probablemente iba a fracasar, y la primaria fue todo un éxito, tratando de replicar la primaria con el referéndum del Esequibo y dejando claro con las calles absolutamente vacías durante el referéndum del Esequibo que eso fue un fracaso. Yo creo que el régimen a partir de ahí cambió el switch, lo hemos comentado en el programa varias veces, y volvieron a la senda victoriosa que ellos han tenido durante todos estos años, que es la senda absoluta y completamente totalitaria. Claro. Metieron presos a personas del equipo de María Corina Machado, no solamente los últimos estas semanas, tienen desde principios de año metiendo dirigentes de 20 Venezuela y afines de María Corina Machado presos por cualquier tipo de delito. Levantaron en el TSJ Rocío San Miguel, el caso de Rocío. El caso de Rocío, por ejemplo. El caso de Martínez Mótola, por ejemplo. Claro. Levantaron en el TSJ una especie de prejuicio a la comisión de primarias que quedó un poco en el limbo, pero que de todas formas amenazaron con ello. Empezaron a amedrentar mucho y empezaron a mover otra vez a todos los alacranes para tratar de minar no la popularidad ni el apoyo a María Corina, porque eso no lo pueden hacer y no tienen forma de hacerlo, pero de tratar de minar esa conversación que generaba el liderazgo de María Corina Machado y convertirla en una conversación nuevamente de campaña electoral convencional en un país donde no entra de ninguna forma una elección libre con un régimen totalitario en el poder. Entonces, yo creo que analizando lo que ha pasado en los últimos meses y sobre todo en los últimos días, el chavismo nuevamente consigue una manera de, digamos, enmudecer o por lo menos enlodar ese camino a una reacción real en contra del régimen. No me sorprendería que en las siguientes semanas la discusión torne alrededor de
si apoyar, por ejemplo, la candidatura de Manuel Rosales o no. Recordemos que Manuel Rosales regresó al país a ser gobernador en conveniencia con el chavismo. Tiene pactos intrínsecos con el chavismo, seguramente algunos explícitos, aunque sean secretos, y a pesar de lo que la gente de Un Nuevo Tiempo trató de crear, la narrativa que trataron de crear en los últimos días, de que Manuel Rosales estaba con María Corina o estaba con la unidad y que quería realmente participar en este movimiento de cambio, Manuel Rosales al final es una ficha que, ya sea por acción u omisión, es una ficha del régimen. Y esa discusión enloda lo que realmente deberíamos estar discutiendo, que es cómo canalizamos el liderazgo y la expectativa de cambio que generó María Corina Machado en un cambio político real en el país. Porque, como tú bien dices, el cambio político, el objetivo es llegar a tener elecciones libres y un país libre y democrático en Venezuela. Pero el camino hacia ese objetivo es totalmente distinto a lo que yo creo que se está planteando en este momento como discusión. Mira, de acuerdo. Yo creo que aquí hay un punto importantísimo que yo creo que María Corina va a tener que abordar en algún momento de estas próximas semanas, que es que tiene que pisar a los alacranes. María Corina debe pisar a estos alacranes y debe dejar muy en claro que esta gente son traidores a todo lo que sea el movimiento opositor, genuinamente opositor venezolano. Porque lo de hoy fue burdo. O sea, todo el día se habló de que Manuel Rosales no iba a inscribirse porque estaba esperando el apoyo de María Corina Machado y que sin el apoyo de María Corina Machado él no iba a lanzarse. Lo termina haciendo. Y en unas semanas la narrativa la van a torcer. Ellos van a decir que se inscribieron porque, bueno, había que inscribirse y aprovechar la oportunidad porque no podíamos quedarnos sin candidato. Después van a decir, no sé, que, bueno, y ahora tienen que plegarse a nosotros porque somos la única cara de la oposición. Y María Corina va a tener que adelantarse a esa narrativa, que es evidente que va a suceder, y va a tener que aplastarla. Y decir que Manuel Rosales, no sé si llamarlo traidor directamente, pero de alguna otra forma va a tener que hacerlo públicamente y va a tener que distanciarse de él y hacer que los venezolanos se distancien completamente de ese señor, porque todavía creo que hay, aunque la mayoría lo aparta, todavía hay ciertos personajes o ciertas personas que no creo que sean con mala intención, pero que todavía dicen, bueno, toca votar por Manuel Rosales porque es el que hay. Y María Corina tienen que imponerse a esa narrativa. Porque yo estoy seguro que hay muchos analistas que sin mala intención van a terminar apoyando eso. Porque hay que aprovechar el 28 de julio, porque el 28 de julio es un evento electoral que no podemos dejarlo vacío, porque es un evento electoral que puede generar protestas, etcétera, etcétera. Pero honestamente, no hay una gran parte de la población venezolana que vaya a apoyar o vaya a salir a las calles para supuestamente apoyar una victoria de Manuel Rosales o a defender un triunfo de Manuel Rosales. No va a pasar eso, al menos no masivamente. No, es que incluso si hubiese gente dispuesta a defender un hipotético triunfo de Manuel Rosales en unas hipotéticas elecciones el 28 de julio, es que ¿de verdad ustedes creen que Manuel Rosales va a salir el 28 y 29 de julio a decir las elecciones las ganamos nosotros y tiene que ceder el chavismo? No creo. ¿Cuál será el llamado a poner salsa de Manuel Rosales? ¿Será que mandará a poner gaitas esta vez? No, sí. O va a decir que, no ganamos porque la oposición se dividió. ¿Y quién va a ser la cara entonces de la oposición dividida según Manuel Rosales? María Corina Machado. Eso es lo que va a decir él. Sí, no sé yo creo que la cosa va por ahí. Mira, para que la estrategia Rosales, el plan Rosales triunfe, tú necesitas neutralizar la fuerza de María Corina. Son movimientos que van paralelos y se necesitan mutuamente. Porque la fuerza de María Corina es lo que te puede frustrar el plan Rosales, entendiendo el plan Rosales como el plan de unas elecciones en las que el régimen de alguna manera obtenga cierto reconocimiento, legitimidad, etc. Esas son las narrativas que van a empezar a impulsar, y por eso es tan importante lo que tú estás diciendo, Emma, y es que María Corina Machado tiene una gran oportunidad ahora. Yo creo que sí, hay mucho tonto, mucho idealista y mucho cómplice que te va a decir, bueno, si es Rosales, toca Rosales, y hay que ir a votar igual, y van a tratar que esto es un peligro, y ya empezaron, como los decías, Diego,
a tratar de hacer responsable a la oposición verdadera, del abstencionismo, ¿no? La figura del abstencionismo, como si fuera la oposición. Por ejemplo, ya hay algunos diciendo que es que la MUD, la tarjeta de la plataforma unitaria, no pudo, no, mentira, que no terminó postulando a su candidato. ¿No? Dicen que no la dejaron postular a su candidato, y ese es el punto. O sea, yo tenía mis reservas con respecto a la insistencia de la estrategia electoral. Y yo todavía creo que la insistencia en la estrategia electoral eh, implica un riesgo y te va a traer unas consecuencias hoy en día que son peligrosas. No obstante, la insistencia en la estrategia electoral, la ruta electoral, te ayuda a neutralizar el argumento de que la oposición pierde y es oposición porque no participa en las elecciones, y que hay una oposición que quiere hacer daño porque no quiere participar en las elecciones. Esta vez, María Corina Machado, habiendo sido presentada, que me parece una manipulación, como una figura extremista, de radical, no, era simplemente la única sensata que en su momento no planteó y todavía entiende la necesidad del desarrollo de la fuerza y todo esto. María Corina hizo lo imposible para participar en estas elecciones. Hizo lo imposible, incluso sacrificando capital propio, porque acudió al TSJ, obviamente presionada por Estados Unidos, pues estuvo muy al tanto y estuvo acompañando los acuerdos de Barbados que implicaron la negociación de Alex Saab y todas estas cosas, porque, bueno, había la expectativa de que eso te permitiera trabajar dentro de la ruta electoral. Pues al final terminó cediendo su candidatura. Estamos hablando de un liderazgo que goza de más del 92% del apoyo. Terminó cediendo su candidatura. O sea, hizo lo imposible y se la trancaron. Sí. Entonces, hay un peligro de que se imponga una narrativa de que la culpa es de uno. Y yo creo que la tarea de aquí en adelante, o de aquí en estos próximos días, porque si se neutraliza rápido, esto se acaba. Esto se acaba en una semana, y es acabar con esa narrativa, ese relatico de que Manuel Rosales lo que está haciendo es un gesto de altura y, bueno, todas esas cosas. Aquí hay que hacer, hablando mal y pronto, lo que María Corina diga, básicamente. Sí. Ella es la que tiene la fuerza política. Y aquí les quiero citar un tuit de Pedro Ruchurto, uno de los perseguidos del régimen, que me parece que aquí ya te das cuenta que van a cambiar completamente el relato, ¿no? Los factores que siempre jugaron contra la primaria no podrán endosarse su resultado y su legitimidad, mucho menos con jugadas a última hora a la medianoche. Está en evidencia. Yo creo que esto ya te marca que va a haber ese conflicto, ¿no?, entre 20 Venezuela y los que acompañen realmente a 20 Venezuela, porque en estas últimas horas sí hubo dentro de la oposición voces que se levantaron de la mesa, se apartaron de los Rosales, de los Alacranes, y se quedaron del lado de 20 Venezuela. Llámese, leí un tuit muy bueno de Belsa Solórzano, leí un tuit muy bueno de la causa R, o sea, de la gente de Andrés Velázquez. Y esa gente está apostando, o por lo menos está yéndose con 20 Venezuela, y yo creo que van a ser importantes dentro de ese consenso, ¿no? Es importante que no es por nada, pero hay que ser justos, ¿no? El mismo Voluntad Popular ha asumido una postura bastante decente en estos días. Sí, Guaidó hace poquito tiró un tuit allí que, bueno, muy bueno, que donde le tiró un palo a esta gente. Entonces, bueno, que ver. El tema ahí es, Emanuel y Orlando, ¿cómo utilizas esta, digamos, fuerza moral y este apoyo de la ciudadanía para realmente llevar el liderazgo no solamente de la oposición, sino llevar el liderazgo de la conversación en torno a cómo generar un cambio en Venezuela? Y yo creo que ese es el gran reto estratégico del equipo de 20 Venezuela a partir de ahora. Y es que no es solamente decir que los que están jugando a medianoche con jugadas de última hora no se van a poder endosar el tema de las primarias. No es solamente demostrar que Manuel Rosales está alacranizado, cosa que sabemos de hace años. No es solamente demostrar que los otros 10, 11 alacranes que están inscritos son personas que son o cohabitantes del régimen o peor, están en la nómina del régimen. No es solamente demostrar todo eso que ya aparentemente sabemos,
es qué ofreces como alternativa adicional, cuál es el siguiente paso realmente para consolidar la expectativa de cambio. Porque no sirve nada más decir que la candidatura de Manuel Rosales o la candidatura de quien sea, el Conde o Ratti o lo que sea, que ninguna de estas candidaturas son candidaturas de oposición real. Y no sirve solamente demostrar nuevamente, por enésima vez, que el régimen es un régimen totalitario que no te va a dejar entrar en unas elecciones libres y competitivas. Ya con esos argumentos en la mano, tienes que ofrecer algo más que permita a los ciudadanos mantener la expectativa de cambio. Y ese va a ser dentro del panorama complicadísimo, sobre todo de persecución que está planteando el régimen contra el equipo de 20 Venezuela. Ese va a ser el gran reto de María Corina Machado y de su equipo. Sí, ese es el gran reto. Yo no me atrevería a decir en lo absoluto, sobre todo porque no estoy allá, Diego. O sea, a decir en lo absoluto, mira, la cosa debería ser por aquí o por allá. Yo creo que María Corina tiene que sopesar la gente que está en riesgo, es muchísima. La gente sobre la que yo imagino que ella siente una responsabilidad, es muchísima. Pero yo confío en ella, Diego, porque ella no llegó a la política ahorita. Ella tiene años, además, siendo bastante elocuente, y su diagnóstico siempre ha sido bastante acertado. Hay elementos que son muy desfavorables, a diferencia de grandes oportunidades que hemos tenido antes y que igual se han perdido. Como por ejemplo el contexto regional. Y con contexto regional hay que hablar de Estados Unidos. O sea, la pregunta es, ¿tú puedes diseñar una estrategia válida, real de presión sin el acompañamiento de Estados Unidos? Y claro, ahí cabría la pregunta, si tuvieras el acompañamiento de Estados Unidos, ¿eso te serviría de algo? ¿Le sirvió de algo a Guaidó? Habiendo sido Trump, que decía all options are on the table, y Bolton con su carpetica. No sé Tenías a cuántos 3 soldados. neocons de asesores y igual no, no pasó nada. Pero sí, pero fíjate, Orlando, el contexto regional es el que hay. Sí. Y yo creo que dentro del contexto regional hay muchas cosas que se pueden aprovechar. Y una de las cosas, esto lo decía, creo que hablando con Neomar, es que la tibieza de algunos actores que deberían ser favorables a Venezuela por primera vez no juega a favor. La administración Biden ha sido tan tibia con el tema de Venezuela que te permite tomar un liderazgo e implícitamente atraer el apoyo de Estados Unidos solamente por ser el liderazgo de la oposición que realmente busca un cambio del régimen. La falta de fuerza que tienen algunos aliados a nivel geopolítico y aliados fuertes, aliados que han tratado de apoyar en todo lo que han podido como la calle Pou, como Javier Milei. Tienes muchos aliados que sin tener fuerza geopolítica van a permitirte desarrollar una estrategia y una narrativa para generar un cambio político en Venezuela, y además la demostración de que los aliados del chavismo, que juegan de la misma forma asquerosa de siempre, pues llámese Lula da Silva o llámese personas que se venden como neutras pero que son aliados del chavismo como Pedro Sánchez, esas personas ha sido tan descarado el movimiento a un escenario Nicaragua del chavismo que no van a poder defender a Maduro y a sus cómplices de forma tan abierta. Entonces, Diego, yo creo que el contexto internacional, por lo menos para generar apoyo, puedes generarlo si planteas una estrategia coherente a la hora de generar expectativa de cambio. Diego, pero sí. Apoyo, ¿qué es apoyo? O sea, la cosa no va a pasar de comunicados con un deeply concerned. Eso no va a pasar de eso. O sea, honestamente, bueno, no hay voluntad, ni siquiera las sanciones, yo creo que están nuevamente sobre la mesa. Pero Orlando, el tema es que aunque el deeply concerned no sirve para absolutamente nada, y en eso estamos totalmente de acuerdo, es mucho mejor que la normalización del chavismo. No, y una cosa que no puede pasar si nosotros realmente queremos tener un cambio político en Venezuela es que volvamos
a la fantasía del Venezuela se arregló, o que volvamos a esa No, no, falsa paz de en lo Barbados. absoluto, en lo absoluto. Pero Otra el punto, cosa muy importante. ya, discúlpame, el punto aquí es, tú vas a entrar en un proceso, estás entrando hoy a la medianoche, mañana es otro capítulo. O sea, Sí. ya el tema de la ruta electoral y todo esto, y los candidatos, campaña, y todo eso Esto murió murió. hoy. Sí. Tú mañana estás entrando a otro proceso. ¿Cómo estás entrando en cuanto al aspecto internacional? Es decir, sí, efectivamente es mejor, es deseable un régimen condenado y repudiado, pero para este proceso que puede durar una semana, 2 semanas, o un año, o quién sabe hasta cuándo, pero para este proceso tú necesitas ciertas cosas en concreto y esas cosas no las tienes. O sea, me refiero al aspecto internacional. No lo tienes. O sea, no tienes a una fuerza disuasoria, creo que la palabra, disuasiva, una fuerza que esté dispuesta a utilizar tácticas de disuasión para tratar de presionar. Las hubo en el 2019, las hubo. Eso no existe, no está planteado hoy. Primero porque Brasil, Colombia y Estados Unidos, que son las tres naciones de peso que rodean Venezuela, no tienen la disponibilidad. Entonces, sí, puede que Uruguay, allá en Montevideo, pues la calle Pose lance un comunicado de ya condenamos al régimen y saque el embajador de Caracas y expulsa el de Montevideo. Pero eso no va a servir. O sea, eso, honestamente, en cuanto a este aspecto, eso no va a tener mayor incidencia. ¿Qué puede tener incidencia? Para mí, las sanciones. Es que las sanciones no se han aplicado de manera efectiva, creo yo. Creo que falta más. Hay casos de éxito de sanciones eficientes. Yo creo que las sanciones han presionado y por algo el régimen se desgastó años buscando que le levantaran las sanciones. Sí. Por eso esto es tan grave. Pero no hay, o sea, con esta Casa Blanca no va a haber más sanciones. Con esta Europa envuelta en una tragedia tras otra, no van a endurecer tremendamente la postura. Entonces, en el aspecto, yo creo que hay que descartar el aspecto internacional, Diego, Sí, para no, asumir esta lucha y realmente. además es que no, tu estrategia en lo interno no puede depender ya en absoluto de lo externo. Pero es que es al revés, Emanuel. Ajá. Es que tu estrategia en lo interno marque la agenda de lo externo. El logro de las llegar a una situación en la cual las sanciones fueron viables como mecanismo de presión tomó años de esfuerzo de la oposición. Y lo que yo estoy diciendo, Diego. Orlando, hablando solamente en el tema internacional, no estoy diciendo que la estrategia para generar un cambio en el país pase solamente por el tema internacional. Pero Claro. la oportunidad, digamos, la rendija que existe en la comunidad internacional es que el tema de Venezuela, a pesar de haber sido en algún momento importante, ya no parece ser tan relevante para la mayoría. Y dentro de esas tibiezas, tú puedes marcar agenda. Luego, lo que tú dices es cierto, que marcar esa agenda luego genere realmente una presión de cambio o no, es una gran incógnita que dependerá de cómo generamos a nivel interno en Venezuela presión suficiente para desmontar algunas de las movidas del chavismo. Pero por lo menos no estamos en la situación de hace un par de años, antes de las primarias, en la cual la región se volcaba totalmente a la izquierda y además empezaban a lavarle la cara al régimen. Yo eso lo veo como una oportunidad que deben aprovechar el equipo de 20 Venezuela para poder marcar la agenda. Eso a lo externo y a lo interno también, que es cómo logras que la discusión gire en torno a cuáles son las posibles acciones para generar un cambio en Venezuela y no gire en torno a la candidatura de alguno de los alacranes. Bueno, primero se necesitan medidas o disposiciones no convencionales. Creo que eso incluso me lo había dicho Diego hace poquito, que 20 Venezuela necesita básicamente ver cómo hace, o María Corina ver cómo hace para no plegarse a la estrategia del régimen de ir simplemente a votar y ya va el 28 de julio. Necesita una estrategia no convencional que en realidad motive a la gente a salir a las calles o buscar de alguna otra forma que la estrategia sea más combativa. Ahí surge una oportunidad.
Y hablando específicamente de las sanciones, de que lo interno marque lo externo, hay suficientes elementos ahora mismo internos para mí para que lo externo, por lo menos Estados Unidos, diga, bueno, tengo que reimponer las sanciones. De hecho, que la amenaza, entre comillas, era volver a aplicar las sanciones en abril, si es que no dejaban que se inscribieran los candidatos opositores. Vamos a ver si al final esa promesa la cumplen. Yo espero que sí, por lo menos que restablezcan esas sanciones que habían levantado. Pero hay algo, y disculpa que vuelva a este tema, pero mira, sí es verdad que se impusieran sanciones costó mucho trabajo, pero más que trabajo costó que llegara Trump a la Casa Blanca. Es que tú pudiste haber trabajado todo lo que tú quisieras, pero si no, tú no tenías a el presidente dispuesto a imponer las sanciones, no te iba a valer de nada. O sea, por qué un aislamiento tremendo en el 2019 y una condena en el 2018 y en el 2019? No porque la oposición llevara 18 años denunciando y fuera un trabajo y la oposición estuviera marcando. No, fue porque en Colombia estaba Duque, en Chile estaba Piñera, en Perú estaba Kuczynski y así estaba Macri. Se formó el grupo de Lima. Es que tenías todo el contexto internacional favorable. Era ideal y obviamente pudiste orquestar una especie de comunidad de naciones en torno a una idea. El problema es que eso no está. La única esperanza con respecto a una articulación internacional son cambios de gobiernos. Cambios de gobierno. Puedes contar sin duda alguna con Argentina, con los que ya hemos mencionado, pero los fundamentales no te van a acompañar. O sea, ese reclamo, que lo he escuchado, y lo he escuchado del mismo 20 Venezuela, y yo entiendo el estado en el que están, pero ese reclamo de Gustavo Petro tiene que condenar al régimen y puede ser un interlocutor para... Pero por Dios, o sea, ¿de qué lado está Gustavo Petro? ¿De qué lado está Lula? Es que se tiene que marcar... AMLO hoy se reunió con Biden y el tipo literalmente le pidió que se levanten todas las sanciones en Venezuela para lograr un acuerdo migratorio. Nada que ver con el tema, pero eso fue lo que pidió. Bueno, claro, y eso es otro punto. ¿Tú crees que en este contexto, así, mira, así mañana haya una guerra civil en Venezuela y se estén matando y estén implorando sanciones? ¿Tú crees que en este contexto de crisis fronteriza, Estados Unidos va a imponer una sola sanción para que vengan los republicanos o quien sea y diga, mira, los venezolanos que se están poniendo en nuestras fronteras y la narrativa que se imponga es Estados Unidos está provocando que los venezolanos agolpen en la frontera? Es que Biden lo que menos necesita es inestabilidad en Venezuela. Necesita estabilidad. Y si estabilidad implica un Ferrari en las Mercedes y una tienda de lujo de departamento en Chacao, a costa de 1.000 presos políticos, esa es estabilidad y eso lo van a aceptar. Ojo, esto puede ser una evaluación terrible y pesimista, pero yo creo que a lo interno se están presentando unas grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno y el fenómeno está siendo liderado adecuadamente. Ya hemos tenido fenómenos antes, Capriles, Guaidó, pero no fueron liderados adecuadamente. Entonces yo creo que si tú cambias en la fórmula, ese pequeño factor, que es el liderazgo, que en verdad es determinante, vas a tener otro resultado. Yo creo que ahí es donde está la esperanza. Que sí, es verdad lo que la gente que dice, bueno, pero ya salimos a la calle, bueno, pero ya votamos, bueno, pero ya no abstuvimos, sí, pero ¿quiénes eran los líderes en esos momentos? Claro. Entonces cambia ese factor y salir a la calle no es lo mismo. Sí, ¿qué? Que con eso estoy totalmente de acuerdo. El cambio de liderazgo te genera una esperanza y una expectativa de cambio totalmente diferente. Y yo creo que al final el mensaje principal que debe tratar de seguir todo, no solamente el equipo de 20 Venezuela, sino todos aquellos que realmente queremos que haya un cambio, finalmente haya un cambio de régimen en Venezuela y que finalmente volvamos a la senda de la libertad y la democracia, es precisamente apalancar que esta vez el liderazgo pareciera ser distinto y que esta vez el liderazgo pareciera ser incorruptible, que es algo que siempre hemos dicho de María Corina Machado, que es un liderazgo totalmente distinto a los liderazgos anteriores en la oposición, porque ella pareciera ser incorruptible. Ahora, y creo que para concluir, Orlando, sabiendo que el liderazgo el liderazgo interno es la esperanza que tenemos los venezolanos en Venezuela, ¿qué es lo que debemos hacer los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, los que mañana se van a despertar sin haber visto toda la hora loca de hoy y van a decir cómo terminó Manuel Rosales de candidato o qué pasó con el CNE? ¿Qué es lo que debemos hacer todos estos venezolanos a pie para generar
mayor apoyo y mayor posibilidad a una estrategia y una expectativa de cambio. Mira, yo creo que hoy tenemos un liderazgo y el liderazgo lidera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que mira, hay que estar atento a lo que diga María Corina Machado. O sea, hoy es el liderazgo y hoy es quien tiene la confianza de los venezolanos. La confianza implica responsabilidad, implica un reto y obviamente puede fracasar y puede cometer errores, sí, pero hoy tiene la confianza y la confianza implica, bueno, vamos a acompañar lo que diga. Más allá de eso, yo creo que el liderazgo la gente tiene que asumir una postura excesivamente autónoma y crítica de todo. Y eso es, yo creo que la invitación y autonomía y sentido de crítica implica apegarte a la realidad. O sea, el deseo, la aspiración de que aquí suceda lo que debería ser y no lo que está sucediendo, nos hace mucho daño porque nos disocia de la realidad. Y ese es un gran riesgo que hay. Yo sé que, mira, a todos nos encantaría que esto se solucionara votando y ya, o acudiendo a unas elecciones, pero no es el caso. No es el caso. Y yo creo que, bueno, hay que escuchar a ver qué diga María Corina y obviamente jugársela. Creo que hoy el país necesita de todos los que estamos afuera, que yo creo que seremos importantes en este proceso, y los que están adentro. Que por cierto, los que están adentro merecen muchísimo respeto y entendimiento en este momento, porque el costo es demasiado alto. Y a veces desde afuera es... Mira, yo recuerdo cuando, estando yo en Venezuela, me obstinaba tremendamente cuando Capriles empezaba con la idiotez de los empantuflados, ¿no? Y de los que criticaban. Y yo no me inscribo en lo absoluto ahí de que el que esté afuera tiene que, pero yo sí creo que el que tiene afuera tiene una responsabilidad y es la prudencia frente al riesgo que corre los que están adentro. El riesgo, no la estrategia ni nada, porque tú puedes genuinamente disentir de lo que se está haciendo, pero siempre hay que reconocer el riesgo de quienes están adentro y también entender que en gran parte quienes están adentro son rehenes de la situación. De acuerdo, 100%. Creo que es buena idea para ir cerrando, ¿no, Diego? Sí, yo primero que nada empezar mandándole un mensaje a todas aquellas personas que realmente están haciendo oposición y que se están enfrentando al régimen, no solamente de respeto, sino de admiración, porque no lo comentamos mucho en el programa, pero lo que está haciendo el régimen para continuar la persecución, ahorita con el bulo que se inventaron del intento de magnicidio de esta mañana, las mentiras que van a sacar de eso, la gran cantidad de presos políticos, de nuevos presos políticos que han caído en los últimos meses y que lastimosamente seguirán cayendo. La verdad, mi mayor respeto y admiración a las personas que con ese panorama siguen levantándose el día siguiente buscando la forma de enfrentarse al régimen. No voy a ser nunca crítico de aquellos que se enfrentan al régimen. Mi única esperanza es que para aquellas otras personas, no los activistas, no los políticos, los ciudadanos que realmente tienen ansias de ver un cambio en Venezuela, que esas personas mañana y a partir de mañana, de mañana en adelante, ejerzan su propio criterio en cuanto a la discusión que se va a tener. Ya no es hora de escuchar a analistas que sabemos que están comprados porque tienen tarima en Globovisión. Ya no es hora de tratar de jugar a ambos ladismos y ya no es hora de tratar de escuchar a aquellas personas que incluso honestamente tratan de entrar en un juego de, bueno, esto es lo que nos permite el régimen y vamos a tratar de, a través de lo que nos indica el régimen, sacar algo. No, ya no es hora de eso. A partir de ahora, los ciudadanos comunes, los que están dentro de Venezuela y como muy bien dice Orlando, sobre todo los que estamos afuera, tenemos una grandísima responsabilidad de poner los puntos sobre las IES y el foco en lo que realmente importa, que es cómo logramos un cambio en Venezuela. Así como el régimen está enfocado siempre en mantenerse en el poder, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos cada vez que salga algún comentario, algún analista o alguna lacrana a decir algo, preguntarnos, ¿esto realmente nos acerca a un cambio político en Venezuela? Y si la respuesta es no, o incluso si la respuesta es no sé, pasar de página y escuchar a los que realmente están buscando un cambio.
yo creo que con eso vamos a lograr por lo menos mantener esa expectativa que se ha generado en los últimos meses. De acuerdo. Bueno, Se ha dicho lo que teníamos que decir, creo, hasta ahora. No sé si hay algún comentario más, pero antes yo quería agradecerle a toda la gente que nos ha estado siguiendo en los últimos días. Los últimos 4 capítulos creo que son casi todos récord de audiencia, así que muchas gracias, gracias a los que se suscriben. No olviden suscribirse, dar su comentario, seguirnos en Twitter, que tenemos Twitter, en Instagram, que tenemos Instagram. Y nada, estar pendientes de aquí porque vamos a seguir hablando sobre Venezuela y quizás también algún otro tema internacional que hemos dejado ahorita un poquito de lado, ¿no? Sí, si les gusta el contenido, denle like al video, síganos en las redes. Y además, sí es verdad que hay muchos temas interesantes sucediendo en la región, los seguimos teniendo en la palestra. Sencillamente, el tema en Venezuela ha estado importante y creo que nuestra audiencia comparte ese sentimiento con nosotros. Así que bueno, muchas gracias por sintonizar. Y Orlando, un placer siempre tenerte aquí. no, a ustedes y todo el éxito. Yo los sigo bastante y nada, tremendo trabajo. Hay muy buenas las discusiones, así que me acentúo la invitación de que se suscriban aquí a Anti-Mainstream. Gracias, gracias. Hasta pronto. Feliz noche a todos y cuídense mucho.